Saludamos a esta hora al ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, buenos días y gracias por estar con 6 AM. Gustavo, muy buenos días, encantado de saludarlo a usted y a todos los que nos escuchan. De todo lo que estamos viviendo con la elección de Donald Trump, ¿qué le parece lo más importante, lo más relevante? Pues hombre, hay una gran mayoría de Donald Trump y una gran mayoría de los republicanos en Congreso y Cámara, pero para Colombia hay un hecho histórico y es que hay una persona primero que es de origen colombiano por el estado de Ohio, senador ya elegido, que es Bernie Moreno, y otra persona cuya madre es colombiana, que está en una carrera cerrada, pero todavía tiene una mayoría importante en Arizona, que se llama Rubén Gallego, y que también sería senador. Entonces, no solo Colombia tendría dos personas de origen colombiano en el Senado, sino uno es republicano y el otro es demócrata. Eso a mí me parece que estratégicamente puede terminar siendo para Colombia el evento más importante. Por supuesto, hay mucho para hablar de la elección y lo que hará el presidente Trump, pero eso me parece que es de la mayor importancia. Sí, realmente Colombia tiene una presentación ahí muy importante en el legislativo, pero ¿qué le puede esperar al presidente Petro, por ejemplo, en esa relación con Donald Trump en este segundo tiempo de Trump en la presidencia, doctor Pinzón? Yo creo que para Colombia hay cosas positivas de la llegada de Trump. La administración de Petro va a tener algunos retos, honestamente dificultades en varios temas. El primero, lucha contra el narcotráfico. Ese es un tema en que hace unos años incluso Trump pensó en desertificar a Colombia y no estábamos ni en la mitad del problema en que estamos hoy. Entonces, ese es un tema que hay que entrar a mirar con las consecuencias que eso tiene. Dos, en una mayoría tan masiva en el Senado y en la Cámara de los republicanos, van a evaluar muy bien si los recursos que le están entregando a Colombia deberían entregárselos. Ahí Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande por mantener esos recursos, incluso crecerlos, pero obviamente es muy dudoso que el gobierno Petro pueda mostrar resultados y el compromiso necesario en esto. De otra parte está el tema de inmigración. El tema de inmigración va a haber mucha presión. Hay que recordar que buena parte de los migrantes que están entrando ilegalmente a Estados Unidos pasan por Urabá, cruzan el tapón del Darién y terminan llegando allá a la frontera sur en México, y eso es un tema incluso crítico de lo que fue la campaña y de lo que es la posición de la política doméstica de los Estados Unidos. Entonces, ese es otro asunto. Y en otros escenarios, pues seguramente va a haber cuestionamiento en los temas geopolíticos, lo que es el tema con Venezuela, lo que es el tema con Israel y la postura que Colombia, o mejor Petro, porque yo creo que esto es más allá que Colombia, ha tomado en relación a Hamas y Hezbollah, Irán, y por supuesto el tema de la guerra de Ucrania. Esos son temas que le van a estar pasando factura y evaluación a Colombia si el país está alineado con las democracias y con el mundo libre o termina alineado con esas otras autocracias y países que de alguna manera están causando tanta dificultad. Estos son algunos temas importantes. Siempre el tema económico está ahí, el tema comercial. Colombia tiene este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tiene que seguir viendo cómo se aprovecha, pero indudablemente si Petro no reacciona positivamente, si no trabaja de manera pragmática para bien de Colombia y sigue un poco en esas posturas disonantes y ideológicas, pues el que pierde es el país y eso pasará factura. Entonces hay que confiar en que esto sirva para que haya pragmatismo, porque presión sí va a haber. Eso es lo que uno alcanza a vislumbrar. Doctor Pinzón, lo leí en un análisis que hacía usted recientemente en El País, el periódico de nuestra casa, a propósito de lo que está pasando con las incautaciones de cocaína. Y es que el presidente Petro saca pecho por eso, pero la verdad es que como se está produciendo más cocaína que nunca, las incautaciones no resultan ser tan relevantes. De hecho, se está incautando menos de lo que se incautaba antes comparado con las cifras. Ese problema de la cocaína, ¿qué tan importante va a ser para el republicano? Es muy importante y ahí demos el dato exacto. Hoy, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, Colombia tiene una producción potencial de 2.600 toneladas métricas de cocaína.
es decir, la producción más alta de cocaína en la historia. Si bien es cierto, en Estados Unidos el consumo de cocaína ya no es el número uno, ahora es el fentanilo, nunca ha bajado el consumo de cocaína. Y entonces hay que decir, Colombia solamente incauta hoy una cantidad, pero son solo 750, 780 toneladas lo que se incauta, es decir, solo se incauta el 30% de todo lo que se produce. En otros tiempos se incautaba cerca del 60% de lo que se producía. Entonces esto tiene varios efectos. Primero, uno muy negativo para Colombia, porque con esa plata termina financiándose el crimen organizado en todo el continente, incluyendo en Colombia, y eso explica esa atomización de grupos criminales que hay en el país, esa toma de territorios, incluso la violencia que estamos viendo y la inseguridad en las ciudades. Pero por el otro lado, desde la perspectiva de la relación con Estados Unidos, lo que implica es que hay la sensación de que Colombia no hace lo suficiente, de que le ha dado manga ancha al crimen organizado, y que eso, por supuesto, perjudica a los colombianos, pero está causando desestabilización de la región y una crítica muy fuerte a unos recursos que entrega Estados Unidos y en donde no se ve, en visión de muchos de ellos, el trabajo y la colaboración. El ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, muchas gracias, muy amable. Gustavo, muchas gracias, un placer haber compartido con ustedes. Feliz amanecer para todos los oyentes de 6 AM y la gente que nos sigue a través del canal 1. Por supuesto, la noticia en el mundo, y la vamos a desarrollar. Muy temprano dimos la primicia, el nombramiento, la elección de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Aquí en Colombia, en los 39 años de la infamia cometida en el Palacio de Justicia, mi cariño para las víctimas de todos los inocentes asesinados allí, y mis votos para que quienes siguen llevando la sangre de esas víctimas en sus manos recuerden siempre, siempre esa simbólica marca de indignidad. Jamás olvidar a los asesinos. Y ellos saben quiénes son. Noticias, todas las noticias en Caracol Radio hasta ahora. La jornada electoral para elegir el mandatario de Estados Unidos se cerró con éxito y es Donald Trump el ganador a falta de oficialización de resultados, esto con 277 votos electorales. Kamala Harris completó 224 de esos votos. Recordemos, el ganador formal se logra con 270 votos electorales. Así las cosas, y a falta de la oficialización, Trump se convierte en el presidente número 47 en llegar a la oficina oval de la Casa Blanca y el segundo en la historia de Estados Unidos que lo hace en 2 periodos de forma no consecutiva. El presidente Cleveland fue el otro. Algunos líderes mundiales ya felicitaron a Donald Trump por su victoria. En esta jornada electoral, el colombo estadounidense Bernie Moreno ganó la carrera al Senado de Estados Unidos representando a Ohio por el Partido Republicano, convirtiéndose en el primer inmigrante latino en representar este estado en la Cámara Alta del Congreso. En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que el ciclón tropical Rafael se intensificó en las últimas horas, convirtiéndose en un huracán de categoría 1 que se desplaza hacia el noroeste en el Mar Caribe, a 35 kilómetros al suroeste de la isla Pequeña Caimán. A propósito de la Unidad para la Gestión de Riesgo, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal a los congresistas Iván Name y Andrés David Calle por el escándalo de corrupción en esa entidad. Se les acusa de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros. Después de 163 días, las delegaciones de paz del gobierno colombiano y del ELN se encontraron de nuevo en Caracas. Se lo contamos hace 2 semanas, en primicia en Caracol Radio, para abordar la crisis en la que está el proceso de paz. Allí el consejero comisionado Oti Patiño aseguró que se están haciendo los esfuerzos para que los diálogos se reactiven. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medida cautelar de suspensión provisional del cónsul de Colombia en México, Andrés Camilo Hernández Ramírez, al considerar que no tiene la experiencia que se requiere para el cargo. Hablemos de la pelota porque Lucho Díaz, el de siempre, su primer triplete en el Liverpool en la Champions, en la victoria 4-0 ante el Bayer Leverkusen. También perdió el Real Madrid y el Manchester City, al que humillaron en Portugal.